La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Tome su Biblia y acompáñeme a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 4. Apocalipsis 1:4, léalo conmigo por favor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Sí están aquí? Bueno, ponga atención porque ahí vamos como profundizando en las verdades de la Biblia. Juan está diciendo en este fragmento de Apocalipsis que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero en resucitar para vida eterna de aquí de la tierra. Los demás habían sido arrebatados sin ver muerte. Yo no sé qué pasaría con ellos. Pero el primogénito de los muertos, el que murió y resucitó para vida eterna, es el Señor Jesucristo. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra, el que está por encima de todos los reyes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién ha sido lavado de los pecados? Por la sangre de Cristo. Oiga esta verdad, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él no está diciendo y nos hará. Él no está hablando de futuro. Él está hablando de ¿qué? No, ni siquiera de presente, sino de pasado. Ya nos hizo atrás. Nos hizo reyes y sacerdotes. Claro, porque Juan está hablando aquí en un tiempo futuro. Y ya hoy en día, a partir de la muerte de nuestro Señor Jesús, póngale atención a esto porque a veces uno deja pasar ciertos principios bíblicos sin ponerle mucha atención. Y resulta que a partir de la cruz de Cristo se estableció el todos de Dios. Todos estamos llamados a las mismas bendiciones. No hay uno mayor que otro. No. No hay quien valga más que otro. No hay quien sea más importante que otro. No, todos somos iguales y todos hemos sido llamados a cumplir una función muy importante en el cuerpo de Cristo. Y a todos nosotros nos hicieron a unos reyes y a otros sacerdotes. Escuche esto. Toda la iglesia fue llamada, unos a ser reyes, otros a ser sacerdotes, a llevar una función. ¿Esto será para el cielo o para aquí, para la tierra? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, para la tierra, muy bien. Así es. Así es. ¿Para qué necesitará el Señor reyes y sacerdotes aquí en la tierra? ¿Para qué? Bueno, miremoslo en Pedro capítulo número 1, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, primera carta de Pedro capítulo 2,
versículo número 9. 2:9. Mas ustedes son, ¿quién? ¿Quién? Yo. No mucha gente, yo. Mas vosotros sois linaje escogido, como quien saca una descendencia para Dios. Juan capítulo número 1, versículo 12 y 13, dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Una descendencia para Dios. Entonces dice linaje escogido, de una línea genética seleccionada, la línea genética de Cristo. Real sacerdocio, sacerdotes del Rey. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? Un sacerdote del Rey. Esto, nación santa, o sea, nación apartada para Dios. Eso es en un primer momento lo que declara la santidad. Apartado para Dios, eso significa santo. Pueblo adquirido por Dios. Esta palabra adquisición significa comprar, significa pagar un precio, recuperar algo que se había perdido a través de un precio. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esto el Señor quiere que aquí en la tierra algunos de nosotros seamos sacerdotes, otros sean reyes. Hermano, no está bien la posición de la que venimos saliendo, no está bien el tiempo en que los que nos enseñaron, a nosotros nos enseñaron los cristianos del sur de los Estados Unidos, de lo que hoy se llama Nuevo México, Estados Unidos. De allí salieron los, ¿cómo llamarles? Los misioneros que evangelizaron y enseñaron Centroamérica y Suramérica. Ellos eran conocidos como los cuáqueros. Quaker, ¿usted conoce la avena Quaker? Eso. ¿Por qué le llamaban los cuáqueros a esa clase de cristianos? Porque ellos siempre que hablaban en público, terminaban tirados en el piso con manifestaciones, como con extertores, como que tuvieran alguna clase de ¿cómo se llama eso? Lo que le da como con convulsiones. Y por esto fueron llamados los cuáqueros. Sí, algo despectivo. Pero ellos tenían algunas características. Ellos tenían unas ideas, una línea de pensamiento muy fuerte. Había que pagar un precio, había que sufrir en el evangelio. No se le permitía al cristiano que era evangelizado por ellos tocar nada del mundo, estudiar en una escuela, mucho menos en un colegio. Ahora universidad, eso era del diablo. No se le permitía manejar dinero, el dinero era del diablo, etcétera. De tal manera que la iglesia se arrinconó, ella misma, la iglesia se fue. Mire, cuando yo estaba aprendiendo esto, yo fui de visita a un lugar paisa en Antioquia, un hogar paisa. Esas casas que son así cuadradas y que las habitaciones están todas en las paredes, pero en la mitad tienen un patio. ¿Usted las conoce? Esas son las casas paisas, ¿no? A ese lugar. Resulta que en la mitad del patio había un lugar muy bonito con un techito. Allí había un comedor y mientras que aquí junto a la cocina estaba la mesa, una mesa como con 18 asientos de madera. Allá en el patio estaban los niñitos, los chiquitos, los niños, estaban todos allá en su algarabía. Que bienvenido, que bien pueda, que siga, don Héctor, siéntese aquí.
y entonces había un tío venido de Medellín. Eso era un lugar alejado de Medellín, como hora y media, y el tío le estaba diciendo: mire, lo que pasa es que a Joaquito lo tenemos que mandar para Medellín, yo me lo llevo. ¿Y quién era Joaquito? Aquel monito que está allá, ese piquiñita que se subió encima de la mesa. Pero yo sí le pido un favor a Clarita que se la lleve Martica. Martica está en tal parte y Clarita. Estaban repartiendo esos niños. Oiga, estaban decidiendo el futuro de esos niños aquí en la mesa principal y los niños por allá alejados. Entonces dijo la abuela, se levantó y dijo: fulano y sutano, vengan para acá. No, abuela, nosotros no queremos ir para allá. No, déjenos acá, déjelos, dijo una de ellas, déjelos. Y a mí se me dio que la iglesia estaba en la misma condición de esos niños. La iglesia, por la enseñanza que se le dio, se alejó del mundo, trató de alejarse del mundo, trató de como desconectarse de la realidad cuando, escúcheme, cuando tenemos que vivir en este mundo. Quisimos como huir de la realidad del mundo y empezar a criticar desde la mesa de los niños, porque así veía yo la iglesia en ese tiempo, desde la mesa de los niños, criticando a los adultos, cuando eran los adultos los que podían decidir el futuro de los niños. Entonces, escuche esto, la iglesia ha criticado durante toda la vida a los políticos. Desde que yo me conozco, entonces la iglesia en algunas áreas, ¿no? Algunas congregaciones, ha criticado a los políticos y ha dicho que la política es del diablo. Los critica, pero ¿sabe qué? ¿Sabe quién determina el futuro de Colombia y junto con Colombia, porque estamos incluidos aquí, junto con Colombia, nosotros, a usted y a mí? ¿Sabe quién? Los que están allá, los políticos. Y nunca pudimos entender, por la calidad de educación que se nos dio, por la forma en que fuimos educados, no pudimos entender que allá deberíamos estar nosotros. Bueno, yo no, yo soy de la línea de los sacerdotes, no de los reyes. Allá deberíamos estar nosotros. Ustedes como que no. Vamos a mirar si es cierto, si la Biblia habla de que nosotros deberíamos estar allá, en el lugar del poder, del dominio, del gobierno, de la autoridad. Porque como niños chiquitos lo único que hemos hecho es criticar y decir que todos son del diablo, pero ¿sabe qué? Ellos son los que determinan para dónde vamos. Ellos, cuando han querido, han cerrado las iglesias cristianas en otros países, ellos. Y la iglesia, que eso es del diablo y desde acá, pero teniendo que ver cómo ellos deciden por nosotros. ¿Ah? Entonces hay dos cosas muy poderosas que nosotros tenemos que entender. La iglesia no ha ocupado el lugar que Dios le dio a la iglesia. La iglesia dice, el Señor Jesucristo dice que a partir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia fue hecha para gobernar y para ministrar delante de Dios. ¿Qué pasó? Y lo vamos a ver. Tenemos que hacer las cosas resumidamente, pero lo vamos a ver. Vamos a ver cómo, hermano, es la ignorancia la que hoy en día permanece en muchas congregaciones y en la mente de muchos ministros que siguen diciendo que la política es del diablo, que no, hermano, no. Del diablo, ¿sabe quién es del diablo? Pues el que es del diablo, el que sirve al diablo. Pero Dios mismo, escúcheme, Dios mismo estableció la política como la forma de servir al pueblo, de servir a una nación. Y Él ha querido, hermano, que gente preparada esté allá, con temor de Dios, con conocimiento de palabra. Ahora, hablemos de los sacerdotes, ¿Qué es un sacerdote? Bueno, Éxodo capítulo 18. Vaya conmigo a Éxodo. Mañana, con la ayuda del Señor, hablaremos de los reyes, pues si alcanzamos. Éxodo, el capítulo número 18. Esto es lo que determina un sacerdote. El versículo 19. Está hablando Jetro a Moisés y le está diciendo:
Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Eso es un sacerdote. Eso es. Otra vez, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Esta es la función de un sacerdote. Escúcheme, la función del sacerdote en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con la función de sacerdote que Dios, del sacerdocio que Dios le dio a toda la iglesia. ¿A cuál? A toda. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Un sacerdote es aquel que está delante de Dios por el pueblo. A ver, la persona que Dios ha establecido para que venga e interceda por el pueblo delante de su presencia, eso es un sacerdote. El único que puede acercarse delante de Dios a decirle, mire, este pueblo, Señor, téngale paciencia. ¿Qué fue lo que hizo Moisés en toda esa cantidad de años que vagaron en el desierto? ¿Qué fue? El pueblo desobedecía, el pueblo se rebelaba y corría a Moisés y se tiraba al piso por el pueblo. Señor, ten misericordia de ese pueblo, aparta tu ira de ese pueblo. Un día se atrevió, mire, póngale cuidado lo que es un sacerdote, póngale atención lo que es un sacerdote. Un día el Señor le dijo a Moisés, quítate de ahí, voy a acabar con todo este pueblo. Y Moisés se tiró al piso, frente en tierra, y le dijo, ten ahora misericordia de este pueblo, y si no vas a tener misericordia, ráeme de tu libro. Oiga, ¿qué tal? Si usted no se va a compadecer de este pueblo, máteme a mí también. Eso fue lo que dijo Moisés. Y esa es la tipología del sacerdocio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, ¿puedes tener misericordia de este pueblo? Y el Padre le dijo, no puedo porque todos son unos pecadores. Entonces el Señor Jesús le dijo, ¿entonces qué tenemos que hacer? Y el Señor dijo, uno justo tiene que morir. ¿Ah, sí? Yo voy. Ese es el sacerdote, hermano. Ese es el sacerdote. El que se presenta a Dios por el pueblo y le dice, si algo hay que pagar, yo lo pago. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. ¿Quién entiende eso? Ese es. Entonces sacerdote es aquel que está por el pueblo delante de Dios, presentando una defensa a Dios. El Señor le contesta ahí en Éxodo cuando Moisés le dice, si no, ráeme de tu libro, le dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia, y al que pecare contra mí, raeré de mi libro. Eso es. Y se lo dejó claro. Vaya que ya no le voy a hacer nada a ese pueblo por su intercesión. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Ahora, ¿cuál es la función de nosotros como sacerdotes? ¿Cuál es la función? Mire lo que dice segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Eso es muy bonito cuando uno está dispuesto a obedecer. La iglesia ha perdido su proyección de sacerdocio. La iglesia lo ha perdido y usted se va a dar cuenta por qué. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo 17 en adelante, hasta el 20. Léalo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Espérese ahí. ¿Qué hacía un sumo sacerdote? Porque cuando uno va a mirar en la concordancia Strong, ¿qué significa la palabra sacerdote? Significa eso, sumo sacerdote, sagrado. Una persona que fue escogida para estar en la presencia de Dios, intercediendo, presentando ofrendas
presentando las vidas del pueblo. Entonces mire lo que dice la Biblia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El sacerdote siempre estaba allí en el templo recibiendo ofrendas de reconciliación, ofrendas por el pecado, siempre esos animalitos presentándolos y sacrificándolos delante del Señor para reconciliar al pueblo con Dios. Hoy en día es muy hermoso porque ya no se necesita esa cantidad de animalitos muertos, derramando su sangre, y todo el día y toda la noche, hermano, ese horno prendido, consumiendo la grasa, consumiendo las vísceras, las patas de esos animales, la piel. No, ya no, ya no. Ahora es usted y soy yo los que somos llamados a fungir como sacerdotes, a reconciliar al mundo con Dios. Hola. ¿Usted sí sabe que la iglesia no sabe esto? Me gustó mucho el viernes, porque eso es lo que espera, más que yo, lo espera Dios. El viernes de la cruzada evangelística, me dio mucha alegría, porque ese es el compromiso de la iglesia. El compromiso de la iglesia es andar por el mundo buscando quién se quiere reconciliar con Dios. Eso es. Estar frente a Dios por esa persona a la que usted está evangelizando. Estar delante del Señor intercediendo por ese vecino que le está yendo mal, un vecino borracho, un vecino enfermo, una vecina con dificultades, problemas. Eso es. Nosotros somos los sacerdotes de la reconciliación, llamados también embajadores, ¿no? Dice otra vez el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, ¿en quién? Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿A cuántos? Al mundo, a todos. El deseo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué cosa? ¿Cuántos? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto no se conocía hace algunas décadas, mis hermanos. La función sacerdotal, el sacerdocio de la iglesia, no se tenía en cuenta, aunque Lutero fue una de las cosas que Lutero descubrió. Una de las 3 verdades que Lutero dejó muy clara fue el sacerdocio de toda la iglesia. Toda la iglesia estamos capacitados para estar delante de Dios por la humanidad. Importante que usted entienda esto, hermano. Cuando una iglesia tiene comunión con Dios y esa iglesia se levanta a orar en beneficio de una ciudad, en beneficio de un pueblo, en beneficio de un país, Dios siempre lo escucha. Hola. Dios siempre lo escucha. Porque entiéndalo, usted es sacerdote. Usted, bueno, también habría que escudriñar dónde están los reyes. Miraremos más adelante qué características tienen. Pero los sacerdotes son aquellos que van, interceden y le dicen: Señor, aplaca tu ira, se lo merecen, sí, pero ten misericordia de ellos. Dales un tiempo, no les tengas en cuenta su pecado. Ese es un sacerdote, aquel que intercede y pide misericordia a Dios por los hombres. Y eso es lo que está diciendo la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y dice el versículo número 20: así que somos embajadores. Un embajador es alguien que está en reemplazo de. En vez del presidente soy yo. En vez del rey, en este caso, en vez del rey,
soy yo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y la iglesia no está cumpliendo con esa función. A la iglesia no le enseñamos nosotros, y somos responsables de eso. A la iglesia no le enseñamos. Hoy en día la conversión de una persona es muy diferente a la conversión de otro tiempo. No que en el otro tiempo no hubieran errores, no. Siempre han existido errores. En el acercamiento de las personas a Dios siempre ha existido errores. Pero en el otro tiempo a mí me enseñaron, hermano, mire, Dios lo atrae para que usted sea testigo delante de su familia, delante de sus vecinos, delante de todo el mundo. Su función y su misión es predicar, es hablar de Dios. Eso era lo que le decían a uno, hermano. De tal manera que yo llegué un domingo, no me hicieron pasar adelante ni nada, yo pasé adelante ya después. Un domingo, ¿y sabe qué? Al sábado siguiente ya estaba evangelizando. Sin preparación, que está mal, ¿no? Está mal. Pero oiga, la tenían clara. Dios no lo salvó para que solamente empiece a disfrutar y a vivir bien. Dios lo salvó para que usted sea instrumento para salvación de otros. Sacerdote. Y hoy es difícil encontrar en una ciudad, en un pueblo, en un municipio de Colombia, que una iglesia, hermano, tenga esto tan claro, que le estén dando testimonio al vecino, que al compañero de trabajo le estén mostrando una verdadera transformación, que le estén testificando al compañero de estudio, que le lleven la iglesia a la casa, porque esa era otra situación difícil, ¿no? Que en otro tiempo como que todo el pensamiento se basaba en invitar a la persona a la iglesia, que esa era una situación que yo viví. Solo invite a la iglesia, haga hacer la oración de fe e invite a la iglesia, Y la verdad es que en 3 años yo nunca pude ver ninguno de los que le hice la oración de fe, ni los que le hicieron los demás que andaban conmigo, porque salíamos como 20, todos los días, de 5:30 a 6:30, 1 hora, todos los días. Y yo nunca vi a nadie de las personas que le hicimos hacer la oración de fe, no, ninguno, porque le decíamos, ¿quiere recibir al Señor Jesucristo para que tenga salvación y vida eterna? Ah, pero es que yo estoy, no le demora nada. Sí, pero es que no le demora, cierre los ojos, diga conmigo, la repetían, ya, su nombre, ya, ganados. Llegábamos 70 almas ganadas, 42 almas ganadas, 55 almas ganadas. Hoy, ¿cuántos nos ganamos? Tantos. Y la iglesia no se veía nada. La iglesia los mismos de siempre. Entonces, ¿cuál era el error? Usted es iglesia. Oiga, usted es iglesia. La gente no le va a ir a un lugar donde, como nosotros decimos aleluya y gloria a Dios y cantamos, ellos no le van a ir de buenas a primeras. Pero usted es iglesia, llévele la iglesia a esa persona, llévele la iglesia hasta allá, cuéntele las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida, muéstrele, dele testimonio. Entonces, cuando la persona esté impactada por lo que Dios ha hecho en su vida, y cuando esa persona que como sacerdote empieza a interceder delante de Dios por ese hombre, por esa mujer, consiga que de parte de Dios vengan cambios para esa vida, para esa familia, oiga, esas personas no van a tener otra solución sino aceptar, este hombre, esta mujer es un hombre de Dios. Yo le dije que orara por mi marido y mi marido ha empezado a cambiar. Mi hijo estaba en un problema, este hombre empezó a orar y puso en oración ahí en la iglesia donde va a mi hijo y las cosas cambiaron. Entonces, sin que usted lo invite, le va a decir, ¿y usted a dónde va? Yo voy al Centro Misionero Bethesda. ¿Y cuándo va usted? Yo voy todos los días. ¿Cuándo me lleva? ¿Yo puedo ir? ¿Si me aceptan? Claro que sí. Pero mire la diferencia tan grande.
uno llegaba y le hacía la oración de fe, vaya a la iglesia, esta es la dirección, o yo, por ahí lo espero, nunca más volvíamos por ahí, jamás, jamás. El sacerdote no es así, el sacerdote siempre está intercediendo por las personas delante de Dios, pero está animando a las personas a que se acerquen al Señor, siempre los está animando, los está fortaleciendo, les está dando la palabra, está orando por ellos delante del Señor, porque sabe que un pecador no puede ser escuchado en el reino de los cielos. Y entonces para eso está usted y para eso estoy yo, para decirle al Señor, Señor, tú que conoces si ese corazón es sincero, tócalo, Señor, transfórmalo, límpialo, dale testimonio de que tú estás con él. Ah, qué bonito, cuando ya la persona dice, no, es que yo quiero ir, es que yo quiero entregar mi vida al Señor, y es que ya me compré una Biblia, y cada cuánto hay, no, yo quiero ir todos los días. Eso lo hace el Señor. ¿Pero cómo? Cuando usted y yo hacemos un trabajo de sacerdotes adecuado, reconciliando a la humanidad con Dios. La situación está, hermano, es en que alguien dijo que había que hacer muchas campañas evangelísticas y todo lo demás. Pues yo me puse en el trabajo de hacer un estudio sobre cuántas almas en un promedio se convertían y se quedaban en la iglesia como cristianos después de una campaña evangelística. Así que en un año entero, en una congregación donde yo estaba, conté las campañas evangelísticas. Fueron 48 campañas evangelísticas, una cada domingo. Por algo no se pudo hacer las 52, pero 48 campañas evangelísticas con un costo moderado, un costo más o menos de 5 millones de pesos por campaña. Y al final del año preguntamos, ¿quién de los que están aquí son fruto de las campañas evangelísticas? Por allá levantó la mano uno, y resulta que ese uno estaba en esa campaña evangelística, pero ya era cristiano, ya iba a otra congregación. El resultado, ninguno, porque se iba a ese lugar, se iba a ese sitio, hermano, y el Señor dijo, y el Señor, vengan acá los que van a recibir al Señor, venga, camine aquí, ore conmigo, y oraban y ya, chao. Nunca se acordaban más de ese barrio, al otro barrio, al otro. No es a eso. Mire, no hay nada mejor que la relación personal, aquel que usted tiene cerca, que puede ver su testimonio, que puede ver su cambio. El sacerdote siempre tenía un acercamiento a la persona que le traía el corderito al Señor, le hacía preguntas, lo saludaba, tenía un tiempo con él, con ella, antes de iniciar el sacrificio. Siempre quería darse cuenta cuál era el propósito. Los sacerdotes eran confiables. Los sacerdotes, cuando el sacerdote era amable, la gente lo quería, la gente lo buscaba, le contaba infidencias, le contaba pecados, aunque no estaba puesto para eso, pero le contaban, tenían confianza, le contaba pecados. Eso es. Ahora, el sacerdocio del Antiguo Testamento no podía ser desarrollado sino por los levitas, por la tribu de Leví. Y no era cualquiera de entre los levitas, tenía que ser escogido, seleccionado y ser de descendencia sacerdotal. Y no se podían acercar en cualquier momento hasta el lugar santo. No, mire, Levítico capítulo 16, vaya conmigo para que se dé cuenta. Levítico capítulo número 16. Vamos a leer desde el versículo 1, leamos.
Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Los 2 hijos de Aarón ofrecieron incienso extraño y cayeron como pollos fulminados, porque delante de la presencia del Señor no se acercaba cualquiera. 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, no en todo tiempo. Escuche esto. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. No es en cualquier momento, no era cualquiera, era en un determinado momento y el sacerdote tenía que tener un estado especial. Escuche. ¿Y cómo es que ahora, me preguntaba un hombre, un religioso, me decía, ¿y cómo es que ahora todos ustedes se las dan de sacerdotes? Si yo conozco una cantidad de cristianos llenos de errores, de hecho son los que más errores tienen, y se las vienen a dar aquí de sacerdotes que delante de la presencia del Señor caerían fulminados. No, señor. ¿Por qué no? Hebreos. Capítulo número 10, Hebreos. ¿Por qué lo podemos hacer? Versículo número 19. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Léalo conmigo, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Míreme acá. Resulta que si usted no conoce la historia, yo se la voy a resumir. Resulta que el día que el Señor Jesucristo murió, en el momento que murió, aquello que escondía de la vista de la gente el lugar santísimo, que era un velo escarlata, ese velo, en el momento en que el Señor Jesucristo muere, se rasga ese velo, se rompe ese velo y deja ver el arca del testimonio, deja ver el arca en el lugar santísimo, de tal manera que ya queda como entrada libre. ¿Entrada qué? Eso es lo que está diciendo aquí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tú por la sangre de Jesucristo puedes estar en la misma presencia de Dios. Escúchame, haciendo una función de sacerdote, porque allí era donde el sacerdote entraba a ofrecer la sangre del cordero, a ofrecer la sangre del animalito por sí mismo y por el pueblo. Allí. Y dice la Biblia que ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por la sangre de quién? Por la sangre de Jesucristo. 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El velo representa la carne del Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesús. Y cuando Él fue convertido en una sola llaga, ese velo se rasgó, se pudrió, se abrió, para que pudiéramos entrar confiadamente hasta la presencia del Señor. ¿Quién dice amén? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está. Mientras que el cristiano permanezca en su propósito de ser obediente, de ser fiel y de caminar en santidad, siempre podrá entrar directamente ante la misma presencia de Dios e interceder por alguien, su hijo, su hija, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, en la actitud correcta de un sacerdote, en humillación, en humildad y dispuesto a darse por la persona que está intercediendo. Por favor, escuche esto, que no es así como muchas personas lo han querido entender o lo han creído entender. No,
Muchas madres han visto el resultado de su oración, pidiéndole misericordia al Señor, protección al Señor por ese hijo, que no es precisamente un dechado de virtudes, y ha visto cómo el Señor ha guardado a ese muchacho, lo ha protegido en un momento de locura, porque ella pudo entrar por la fe en la sangre de Cristo, pudo entrar hasta la misma presencia de Dios y decirle: Señor, guarda a mi hijo, por amor de tu nombre, por amor de tu hija, esta sierva tuya, guárdalo, dale una oportunidad, que no se vaya a perder, es tu promesa, ¿no, Señor? Y el Señor le ha respondido: sí, claro, así es. Como lo estás diciendo, así es. Como lo has creído, así es. Y las personas que no han desmayado, las personas que no se han debilitado en esa intercesión, teniendo confianza que la pueden hacer directamente a Dios, han logrado resultados. ¿Qué cosa? Han visto resultados. Mire lo que dice el mismo Hebreos en el capítulo número 4. Hebreos, el capítulo número 4. El versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Lo está entendiendo? Versículo 1 del capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hermano, la iglesia no entiende eso. La iglesia no entiende que por el pecado de ese esposo, por el pecado de esa esposa, de ese hijo, hay que presentar ofrenda. ¿Qué es una ofrenda, hermano? Para Dios, una alabanza, un quebrantamiento. Claro, hermano. ¿No ha escuchado esto? Que aquí mismo en Hebreos dice que ofrezcamos sacrificio de labios. Sacrificio de labios. Sacrificio de alabanza para Dios. Cuando la persona llega rogándole al Señor, sabiendo que está en la misma presencia del Señor, y presenta ofrenda y sacrificio delante del Señor por el pecado, ¿sabe quién lo entendía? ¿Sabe quién entendía esto y no era un sacerdote? Job. Job ofrecía sacrificios por otros. ¿Sabe cuáles eran los otros? Sus hijos. Por otros. Y Job fluía como sacerdote delante de Dios, por aquellos que tal vez estaban enrumbados, por aquellos que de pronto habían cometido pecado, por aquellos que de pronto habían fornicado, y él presentaba ofrenda. ¿Qué significa esto? ¿Que usted puede pagar el pecado de alguien? No. Pero sí hallar misericordia y gracia. Hola, otra vez. Pero sí hallar misericordia y gracia de parte de Dios para el oportuno socorro de alguien que está haciendo lo malo, pero que hay alguien que intercede por él. Oiga, un sacerdote delante de Dios por el pueblo. Y de pronto la iglesia no ha entendido que tenemos esta función. Mire, es tan hermoso cuando uno estudia la función profética de la iglesia, la función apostólica, bueno, de eso sí lo hemos enseñado. La función sacerdotal. Sacerdote, hermano, yo puedo ir delante de la presencia del Señor a interceder por un hermano mío, por una hermana mía, por toda mi familia, ofreciendo sacrificio de labios, alabanzas al Señor, exaltación a Dios, pidiéndole paciencia con aquellos que no han entendido su palabra, pidiéndole que los socorra. Eso hacía el sacerdote. Eso lo hacía el sacerdote. Le voy a decir otra cosa, pónganle cuidado. Cuando usted entiende lo que es la liberación, lo que es la verdadera liberación, usted se da cuenta que es allí donde la función de sacerdote se cumple mucho más.
Cuando el Señor Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Porque Él era alguien que estaba parado entre Dios y los hombres, ¿sí o no? Encontrando misericordia de parte de Dios por esos hombres. A unos los libertó, a otros los sanó, a otros los resucitó. Y uno ve esa función de sacerdote como en su punto máximo, cuando uno le puede decir a un demonio que está afligiendo a alguien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uy, hermano, yo estoy parado aquí, entre Dios y los hombres, en beneficio de una persona. Yo vengo como embajador, en vez de Cristo soy yo, y en el nombre de Jesús, el que te venció en la cruz. Ah, sí, sí es verdad, sí, usted tiene razón, me voy. Y se tiene que ir. Entonces, qué importante es que usted, valga la redundancia, le dé importancia a esto. No calle, por favor, no calle. Hay alguien que está necesitando que usted le presente ese Cristo glorioso que lo salvó. Hay alguien que necesita que usted se acerque y le diga, no estás obligado a vivir esa vida que estás viviendo. Yo te puedo presentar a alguien que puede solucionar tu problema del pecado, de la maldición, de la enfermedad, de la desgracia, de la ruina. Te puedo presentar a alguien. Y usted allí está entre Dios y esa persona buscando reconciliar con Dios a alguien que en este momento está siendo parte de los condenados. Y qué tremendo, hermano. Yo digo, hermano, que si nosotros trabajáramos como la Biblia lo muestra, si nosotros abriéramos nuestra boca más a menudo, y yo no entiendo quién le enseñó a la iglesia a callar. Yo no entiendo, hermano. Yo no entiendo por qué usted no tiene al menos un discípulo por mes. Uno. Agarra ese en un mes, cuando se cumplió el mes, si ya aprendió, si está preparado por Dios y acepta, listo, vamos, agarro otro. Si al mes no quiso, dijo, no, yo quería que orara por mí, pero yo no estoy dispuesto a nada más, listo, en paz, con tranquilidad lo bendice y lo deja quieto y agarra otro. Eso debería ser la función de la iglesia. Como sacerdote, entre Dios y los hombres estás tú. Entre Dios y los hombres está la iglesia. Entre Dios y los hombres está el cristiano, clamando a Dios por esa persona, pidiendo a Dios que extienda su misericordia, que su paciencia se extienda mucho más de lo que se ha extendido, para que esa persona no se pierda, para que esa persona no vaya a condenación. Entonces, dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Oh, tremendo. Que el Señor nos ayude, iglesia. Iglesia, que el Señor nos despierte a cumplir esa función de sacerdotes. ¿Sabe que hay algo que me gusta mucho? Y es las personas interesadas en capacitarse, en estudiar en las escuelas, y que rápidamente ya están diciendo, bueno, pastor, yo puedo, ¿qué hago? Yo puedo formar parte de qué equipo, de qué grupo. ¿Ah? Grupos familiares. ¿No podría yo estar en la radio? Hermano, esa inquietud es la que es buena. ¿Sabe por qué? Porque desde cualquier punto, desde cualquier grupo, desde cualquier situación que podamos salir a intervenir en lo que el diablo quiere hacer allá afuera con la gente, hermano, eso es cumplir la función de sacerdotes. No dejar que el diablo destruya a la humanidad, que de por sí ya está en mal estado. No permitirlo. Decir, aquí estoy yo.
Mire que ahora que digo eso, la forma de evangelizar de un hombre que llegó a Tuluá, era un evangelista. Él se paraba, le pedía permiso al motorista del bus y se paraba en la parte de adelante y lo primero que decía era con un grito levantar la mano y decir: ¡aquí estoy yo! Y la gente: ¿y este loco quién es? Y empezaba a presentar a Jesucristo como la única solución al problema del ser humano. Pero él empezaba diciendo: aquí estoy yo. Ahora yo entiendo, como sacerdote, como intermediario entre Dios y los hombres, como puente, así como lo hizo el Señor Jesús. Hola. Y eso hace falta, hermano, que la iglesia diga: hombre, aquí estoy yo. Yo voy a salvar aunque sea un alma. Y cuando salve esa, voy por otra. Y cuando ya esa esté en los procesos, en las escuelas de discipulado, voy por otra. De a unito, hermano, de a uno. Pero lo que a mí me dice la Biblia es que usted y yo deberíamos tener discípulos constantemente. Id a todas las naciones y haced discípulos. ¿Qué dice? ¿Y haced qué? Sí, hermano. Esa es la verdad que arropa la iglesia. Pero a veces uno es muy cómodo y dice: no, estoy viviendo bien, gloria a Dios. ¿Para qué me incomodo? Si me pongo a hablarle al vecino de Jesucristo y termina no hablándome. A mí la mayoría de mis vecinos no les gusta ni saludarme. Porque cuando estaban haciendo los trabajos de remodelación se me acercaron todos: vecino, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pero cuando les hablé de Jesucristo, entonces dijeron: ah, tengo una ocupación en la casa, hasta luego. Y qué dificultad para que me saluden. Sin embargo, yo paso y: buenos días, Dios lo bendiga. Diferente es que ellos no quieran, pero que usted y yo tenemos que entender y aceptar que Dios aquí en esta tierra no tiene a nadie más para salvar al mundo, sino a usted y a mí. No, yo acabo de decir una cosa que debió de sacudirlo a usted, hermano. Dios no tiene a nadie más en esta tierra para salvar al mundo. ¿Usted está esperando un Josué, un Caleb, un Moisés? No va a venir, no va a venir. Estamos en el todos de Dios. Él está esperando que todos, usted y yo, nos movamos. Y recuerde esto, no le vaya a tomar por sorpresa cuando el Señor se lo repita. Dios no tiene a nadie más para salvar al mundo, sino a usted y a mí. ¿Qué está haciendo usted para eso? ¿Qué está haciendo usted para eso? ¿Qué? ¿Dejar pasar el tiempo y mirar cómo el vecino, el compañero de trabajo se ahoga en sus problemas, en su pecado? Ah, es que yo no le hablo porque es que ese tipo es... No importa, preferible que no le vuelva a hablar porque usted le habló de aquel que salva, que perdona pecados. Ya, si no quiere aceptarlo, bueno, problema de él. Pero háblele, abra su boca, declare a aquel que es el único que es capaz de trasladar de las tinieblas al que está en pecado y llevarlo a la luz admirable de la palabra de Dios. Somos sacerdotes aquí en la tierra, tenemos una función de sacerdotes y el sacerdote está delante de Dios por el pueblo. Aquí lo dice la Biblia. Por último, primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 6. El versículo número 11. Está hablando desde el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto nos hace aptos para estar
en la presencia de Dios intercediendo por la humanidad. Ya fuimos lavados, ya no hay pecado en nosotros y podemos estar confiadamente, dignamente, delante de la presencia de Dios, intercediendo por el pecador. Amén. Bueno, ¿oramos? La verdad es que la iglesia cristiana se distrajo en muchas cosas, en pedir dinero, en hacer fiestas de integración, encuentros, reencuentros, posencuentros, preencuentros. Y se descuidó la iglesia de verdades tan poderosas como estas. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.